Un sistema público de cuidados revolucionario, víctima de la burocracia y de los recortes. Muchas familias atendidas, pero no todas, en un país que envejece rápido. Una necesidad urgente que a veces ha llegado demasiado tarde. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Ley de dependencia. La revolución se quedó a medias. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Me llamo Teresa. Tengo una hija que se llama Loncha, que tiene 24 años y que padece una enfermedad rara que es el síndrome de Rett. Loncha, la hija de Teresa, tiene síndrome de Rett, una enfermedad que afecta a una de cada 10.000 niñas que nacen en España. Loncha tiene reconocido un grado de discapacidad y durante muchos años ella y su familia contaron con la ayuda de la Ley de Dependencia, una ley que ha cumplido hace poco 18 años. Cuando te enteras, porque no es que alguien te informe, sino que el boca a boca funciona diciendo las cosas, entre comillas, a las que tienes derecho por una discapacidad y demás. Y entonces nos hablaron de la ley de dependencia. Aquella ley de dependencia se anunció con ambición. Desde el principio se dijo que aquello cambiaría todo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Zapatero, Jesús Caldera, dijo que nunca ningún español volvería a estar solo, que aquello era, citó literalmente, una revolución desde el punto de vista social. Y esto era lo que decía el propio José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. Es un proyecto grande en términos de esfuerzo y de impacto. Más de 1 millón de personas en situación de dependencia son los destinatarios de esta ley. ¿Cuál es la realidad con el paso del tiempo? Pues que es una ley que ha ayudado a mucha gente, pero que no ha llegado a muchísima otra gente que la necesitaba urgentemente. En muchas familias lo hemos vivido, lista de espera eternas y a veces la macabra paradoja de que la ayuda quede otorgada cuando la persona que la necesitaba ya ha fallecido. Pero eso no quita para que muchas personas dependientes recibieran una ayuda que no habría existido si no hubiera existido la ley, como en el caso de Teresa y de Loncha. Es verdad que la ley de dependencia te puede ayudar en el entorno a domicilio y demás, pero eso puede ser que le venga bien a algunas personas, a otras no. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues los niños se extrañan, sobre todo porque cada vez viene una persona diferente, entonces no se hace a esa persona. Pensamos que era mucho mejor que esa prestación la invirtiéramos en terapia, fundamentalmente para Loncha, porque las terapias son escasas, muy escasas. Y también pues un tema de respiro, contratar a alguien para que haga unas horas y que nosotras, mi marido y yo, podamos ir a atender, por ejemplo, a nuestra otra hija, darle un poco más de atención personalizada a ella, porque también era pequeña cuando todas estas cosas sucedieron. Y luego, bueno, pues también porque la pareja es importante, que esté unida, que sienta su apoyo el uno en el otro para hacer frente a situaciones tan complejas y tan duras como la que vivimos. A ver, es verdad que cuando ya los niños pasan al centro de día, ya se extingue esta prestación, aunque existe una posibilidad de solicitar una prestación de ayuda, aunque sea mínima, ayuda a domicilio. Casi 2 décadas después de la aprobación de la ley nos preguntamos ¿hasta dónde ha sido realmente efectiva? ¿Y qué cambios, sobre todo, necesitaría a partir de ahora para ayudar en una casa como la de Loncha y la de Teresa, donde quizá esa revolución no ha sido tampoco suficiente? ¿Nos ha servido de ayuda? Sí, nos ha servido, pero no es una ayuda entera y completa, evidentemente, porque Loncha necesita cuidado 24/7 los 365 días del año. Entonces, pues eso, aparte de económicamente una inversión grande, también produce un deterioro físico y emocional. Físico porque ya vamos siendo mayores y necesitamos nosotros también de autocuidados. Los cuidadores, la verdad es que estamos muy dejados de la mano de Dios. Y luego los niños ya también, ellos van deteriorándose y necesitan una serie de cuidados más específicos.
cuidados que, por ejemplo, sí, el centro de día le puede dar, las operaciones respiro que las asociaciones nos puedan dar, etcétera. Luego también hay situaciones familiares que nosotros, el tener unos hijos con una discapacidad, no estamos exentos de que nos pase a nosotros algo. Por ejemplo, hemos tenido en la familia ingresos, mi marido un infarto, ha tenido que estar en la UCI y yo cuidando de la niña porque en ese momento no había plazas de residencia para que se quedara la niña y yo pudiera atender a mi marido. Puede haber otras situaciones como son enfermedades, como es un accidente, algo que de forma puntual rompe la estabilidad de una familia y nos impide el cuidado directo de ella. Eso no está cubierto. Sofía Pérez Mendoza, hola. Hola, ¿qué tal? Sofía es mi compañera del diario.es que cubre información sanitaria de derechos sociales. Sofía, de lo que planteaba la ley en sus inicios, ¿hasta dónde ha llegado el recorrido efectivo de aquella gran idea? La ley se fue aplicando progresivamente desde que se aprobó en diciembre de 2006. Entonces se empezó por atender a los usuarios más dependientes, a los que tenían más necesidad de apoyos y más inmediata, pero hasta 2015, casi una década después, no llegó a los de grado 1, que son los que necesitan dentro de la dependencia el menor número de apoyos. Entonces, la aplicación ha sido muy progresiva, con algunos picos y valles. Obviamente a una buena ley lo que hay que pedirle es que se cumpla, que se aplique. Pero a pesar de que ahora mismo nos quejamos, ¿no?, de estas medias tintas, ya solo el hecho de que tengamos una ley que marque un estándar de cuidados tan exigente para el Estado, pues eso al menos ayuda a presionar a las administraciones para que cumplan, ¿no? Y eso en sí ya mantiene viva la llama de algo realmente importante, ¿no? De que el Estado se tiene que hacer cargo de los cuidados de personas que no tienen cómo valerse por sí mismas. Eso ya en sí, y sobre todo ahora, en mitad de todo este ciclo de recortes, es ya revolucionario, pionero. Sí, yo diría que en su momento lo fue, o al menos la gente con la que hablamos que estuvo en la elaboración de la ley, sí que nos cuenta que España fue un país pionero porque reconoció por primera vez un derecho a nivel de toda España que hasta entonces no existía, que era el derecho a que el Estado diera apoyos a las personas con dependencia, que eso dependiera de una prestación pública, digamos. Y además que esos apoyos fueran iguales en todas las comunidades, o sea, regidas por la misma ley. Antes de la ley de dependencia, lo que pasaba es que esto dependía de los servicios sociales, que era una cuestión casi local o autonómica, con lo cual la desigualdad era enorme y no llegaba a tanta gente. ¿Cuánto de importante es en la falta de aplicación de esta ley el hecho de que en 2012 el Partido Popular llegara al poder y arrasara con los recortes los servicios sociales en España? El recorte fue enorme, o sea, fue una escabechina, porque el país estaba en crisis y las cuestiones sociales en ese momento fueron las primeras en caer. Y no solo fue un estrangulamiento presupuestario, sino que los servicios que existían se restringieron. Es decir, por ejemplo, hasta ese momento tú podías tener acceso a 2 prestaciones a la vez, un centro de día y una ayuda a domicilio, y a partir de entonces solo era uno. O, por ejemplo, se recortaron las horas de los apoyos en casa. Si tú tenías acceso a X horas, esas horas se disminuyeron, con lo cual fue como un recorte a 2 bandas que hizo que durante muchos años el sistema haya estado intentando levantar cabeza. Tanto que ahora, 15 años después de aquella crisis, la financiación de la dependencia sigue intentando recuperarse. Desde 2020 va un poco mejor porque se puso en marcha un plan de choque por parte del Ministerio de Derechos Sociales que ha inyectado 600 millones de euros más cada año a la aportación del Estado, porque esto se financia entre el Estado y las comunidades autónomas, pero aún así es como una carrera de fondo y ahora se empieza a ver un poco la luz, pero ha sido largo y muy, muy costoso. Dices que se ve la luz, han mejorado los datos. ¿Cuál es la lista de espera actual en dependencia, Sofía? Sí, por hacernos una idea, 2024 cerró con más de 290.000 usuarios esperando algún tipo de trámite. Son muchos, o nos pueden parecer muchos, pero son casi 5.000 menos que en 2023. O sea que ha habido, dentro de valores muy altos, una pequeña mejoría. Desde que te valoran hasta que tienes el servicio es de 330 días, o sea, casi pues un año. Cuando por normativa no debería exceder los 120 días. Y aún así, el número de días de espera se ha reducido en 100 desde 2019.
O sea, la conclusión es que ha habido ligeras mejoras en muchos indicadores, pero como estábamos en cifras tan sumamente desastrosas, sigue siendo una situación bastante mala. Me parece curioso que un país que nos dice que va como un cohete siga manteniendo medidas que son hijas de la crisis económica tantos años después. Como por ejemplo, que la prestación por cuidado en el entorno familiar, o sea, la ayuda que tú pides para hacerte cargo de tu familiar, se puede retrasar hasta 2 años sin que haya un pago retroactivo. Es decir, tú estás 2 años esperando a que te den esa prestación y cuando te la dan no te compensan por los meses que no la has recibido. Ahora, en teoría, eso va a cambiar con la reforma de la ley de dependencia que está a punto de salir, o debería. Pero es un daño que ya se ha hecho y que lleva tantos años en vigor que, como parece mentira, que esto todavía en la situación económica que estamos se siga manteniendo. Sofía, ahora vuelvo contigo. Vamos a incorporar otras voces a esta conversación. Son las de Yolanda Fernández y la de Carmen Navarro. Ambas son cuidadoras de familiares que tienen algún tipo de discapacidad y que están a la espera de una resolución de la ley de dependencia. Esto es lo que nos han contado. Hola, soy Carmen. Soy cuidadora de mi tía Trinidad, de 93 años. Vive conmigo hace ya mucho tiempo. Ella no tiene hijos, me ha criado como una madre y me ha ayudado a criar a mis 3 hijos, por lo que mi principal preocupación ahora es procurarle la mejor y más feliz vejez que se pueda tener. Pero esto no es fácil porque además de cuidadora, soy madre, soy trabajadora, soy ama de casa. El tiempo no da para más y las ayudas que existen para apoyar en los cuidados son insuficientes, tardan mucho o directamente no llegan, como en nuestro caso. Hola, me llamo Yolanda Fernández y denuncio la situación que estamos viviendo en la familia porque solicitamos la valoración de la dependencia hace ya 2 años, en enero de 2023. Y estas son las fechas que todavía no hemos tenido una respuesta en forma de resolución ni en forma de recurso. Mi padre tiene 80 años, vive solo, está viudo desde hace 10 años, le dio un ictus y necesita ayuda a domicilio y nada, no llega ni la valoración, ni el grado, ni el recurso, ni la resolución, ni nada. Yo solicité para ella la ayuda de la dependencia en agosto de 2022. Fue valorada en agosto del año siguiente, en 2023, y se le resolvió grado 2 de dependencia. Total que llevamos más de 2 años y medio esperando recibir una ayuda que nos alivie un poco la carga de los cuidados y ni siquiera se dignan a contestarnos. Mi tía tiene problemas cognitivos y dejarla sola es un riesgo importante. Entonces yo llevo ya 2 años esperando para que me llegue la resolución y el derecho reconocido en un escrito, pero además, aunque me llegara hoy, probablemente tendría que esperar bastante tiempo más hasta que me llegara realmente el recurso, ya fuera ayuda a domicilio, residencia o centro de día. Entonces no estamos hablando de un retraso de 2 años, estamos hablando de un retraso de 3 o 4 años hasta que la persona pueda ser atendida. Por eso muchísima gente se muere en el camino, porque no hay manera. Por mi parte se hace muy difícil también asumir personalmente ese sobrecoste de los cuidados. Yo tengo 3 hijos en la universidad, mi marido está de baja. Me siento agobiada porque dentro de poco tendrá que estar sola toda la mañana porque no habrá más dinero para pagar a nadie. Y yo pues sumaré un estrés más al estrés normal de vida porque yo no sé qué me voy a encontrar en casa cuando vuelva del trabajo. Esto es una injusticia total y yo lo veo como un maltrato de la administración hacia una persona tan vulnerable. Faltan plazas de residencia, faltan plazas de centro de día, faltan plazas de todo tipo de centros y falta una agilidad para atender a las personas. Y la rapidez brilla por su ausencia y está rayando ya a unas situaciones criminales. La familia soportando todo el peso de los cuidados, gastando todos los ahorros de sus familiares y personas que están solas, a las que sus hijos no los pueden atender y donde no hay ahorros, el tema se vuelve dramático. Hasta ahora hemos tenido la posibilidad de pagar una profesional que venía a casa a cuidarla porque ella contaba con algunos ahorros. Pero ya la semana pasada fuimos al banco para disponer del resto de dinero que le queda. Ya no hay más.
Sofía, termino contigo y te pregunto qué queda por hacer. Es algo que parece obvio después de escuchar a Yolanda y a Carmen, queda mucho, pero ¿qué es lo que más reclaman para ya, tanto los dependientes como sus familiares cuidadores? Sobre todo yo creo que agilidad, ¿no? O sea, desde 2020 han fallecido casi 130.000 personas a la espera de su ayuda. Y solo hay 2 comunidades, Euskadi y Castilla y León, que cumplen con los tiempos marcados. Y han pasado casi 20 años desde que la norma entró en vigor. Otra de las cuestiones que reclaman las familias es lo que tiene que ver con la ayuda a domicilio, es decir, con los apoyos que tienes en casa. Normalmente las horas son tan escasas que las familias tienen que terminar recurriendo a un apoyo privado, a una cuidadora que pagan de su bolsillo. Eso puede hacer un enorme roto en muchas familias y además rompe con el principio de equidad un poco, que es que el Estado garantice que todas las personas tienen acceso a un apoyo público, digamos. Con lo cual, en ese sentido, todavía queda mucho por hacer. Sofía Pérez Mendoza, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.